Conceptos científicos. Fotosíntesis, la reacción oscura. Vengan al lado oscuro de la fotosíntesis. Dentro de las membranas del tilacoide, millones de unidades fotosintéticas llevan a cabo el primer paso de la fotosíntesis, convirtiendo la energía luminosa en energía química. El primer paso, llamado reacción luminosa, libera oxígeno a la atmósfera y produce NADPH2 y moléculas de ATP para la segunda fase, conocida como reacción oscura. La reacción oscura sucede en el estroma y genera todos los productos finales de la fotosíntesis: glucosa, celulosa, proteínas y almidón. Se llama reacción oscura porque la energía requerida para las reacciones que suceden en ella no proviene de la absorción directa de fotones. Pero sus necesidades energéticas se satisfacen con los productos de la reacción luminosa, ya que la reacción luminosa necesita luz y la reacción oscura depende directamente de la energía generada en la luminosa. Ambos procesos ocurren durante las horas de sol. A principios de la década de los 40, el bioquímico americano Melville Calvin pasó más de 20 años investigando al carbono en la fotosíntesis. Descubrió que la reacción oscura en realidad es una serie de reacciones responsables de la incorporación del carbono proveniente del dióxido de carbono a las moléculas orgánicas. Esta serie de reacciones llegaron a conocerse como el ciclo de Calvin. Calvin experimentó con la clorela, una alga verde unicelular, ya que podía controlar su tasa de fotosíntesis en el laboratorio. En sus experimentos, nutrió al alga con dióxido de carbono, que contenía carbono 14 radioactivo. Luego expuso el agua a la luz y, para su sorpresa, descubrió carbono radioactivo en el compuesto de 3 carbonos ácido fosfoglicérico, o PGA, tras solo 5 segundos de iluminación. Conozcamos las reacciones individuales del ciclo de Calvin, comenzando con una molécula de 5 carbonos, la ribulosa fosfato o RUP. Esta está presente en todo el estroma. El RUP encuentra una molécula de ATP creada en la reacción luminosa. En la reacción 1, el ATP dona su tercer grupo fosfato al RUP. El ATP, sin un grupo fosfato, se transforma en una molécula con menos energía, el ADP. Este va a buscar energía en la reacción luminosa. RUP ha ganado un segundo grupo fosfato y ahora es un ribulosil difosfato o RUDP. El di del difosfato significa que tiene dos grupos de fosfato. El dióxido de carbono que ha entrado en la planta se introduce al ciclo de Calvin. En la reacción 2, una molécula de dióxido de carbono se combina con el RUDP, formando un compuesto inestable de 6 carbonos. En la reacción 3, este compuesto inestable se divide en 2 moléculas de ácido fosfoglicérico o PGA. Cada una tiene 3 carbonos. En la reacción 4, las moléculas de ATP vuelven a incorporarse al ciclo. Cada molécula cede su tercer grupo fosfato a una molécula de PGA. Y cada molécula de PGA que ha ganado un fosfato se convierte en DPGA o ácido difosfoglicérico.
En la reacción 5, un NADPH2, otro ingrediente proveniente de la reacción luminosa, entra en escena. Y el NADPH2 da la energía a cada molécula de DPGA. Dos moléculas de DPGA pierden un grupo fosfato y se convierten en compuestos de 3 carbonos llamados fosfogliceraldehídos, o también PGAL. Solo hay un impedimento para que estas moléculas se conviertan en glucosa. Si usamos la analogía de la llave y la cerradura, las dos PGAL representan 2 llaves. Una debe transformarse. Y eso es lo que sucede. Con ayuda de las enzimas, una de las moléculas de PGAL se convierte en una molécula inestable llamada DHAP. Ahora la llave cabe en la cerradura. Y el inestable DHAP se combina rápidamente con el PGAL y forma una molécula de fructosa difosfato. Tras unas cuantas reacciones enzimáticas, pierde un grupo fosfato y se produce una glucosa fosfato. La glucosa fosfato puede desfosforilarse, es decir, perder el grupo fosfato para convertirse en glucosa, una azúcar simple. Si no se requiere la glucosa en ese momento, la planta la almacena en forma de almidón, como reserva a largo plazo. Revisemos otra vez el ciclo de Calvin. La reacción 5 produjo moléculas de PGAL. Sorprendentemente, muy pocas moléculas de PGAL llegan a ser glucosa o almidón. Más del 80% son usadas para producir nueva ribulosa fosfato, que cierra un círculo imaginario completando el ciclo de Calvin. Al observar el ciclo de Calvin en una forma esquematizada, su naturaleza cíclica se hace evidente. El ATP dona un grupo fosfato, convirtiendo la ribulosa fosfato en ribulosa difosfato. La adición de dióxido de carbono forma un compuesto intermediario inestable que rápidamente se divide en 2 moléculas de ácido fosfoglicérico. Luego, más ATP reacciona con las 2 moléculas de PGA, dándoles a cada una un grupo fosfato adicional y produciendo ácido difosfoglicérico. Las moléculas de NAPDH2 de la reacción luminosa infunden nueva energía y transforman ambas moléculas en DPGA o fosfogliceraldehído. Una de las 2 moléculas de PGAL es transformada enzimáticamente en DHAP, de modo que pueda combinarse con el PGAL restante y hacer glucosa fosfato. Finalmente, se produce glucosa simple, y las moléculas de PGAL no usadas se convierten en RUP, llevándonos hasta el principio.